Bienvenidos a los que se están sumando. Hola Marvin, hola Rodri. Muy bienvenidos a todos. Buenas noches. Esperamos que se sume Elizabeth Márquez y arrancamos con el vivo de esta noche. Hola Cinti. Bienvenidos a todos los que se están sumando. Hola Peña, pone Rodri. Marlene, hola, feliz noche. Hola Marlene, ¿cómo estás? Bueno, estamos esperando que se sume Elizabeth Márquez al vivo y arrancamos con el tema de hoy, que es pedofilia e ideología de género. Un tema súper polémico e interesante para hablar. Bienvenido Deco. Bueno, seguimos esperando a Elizabeth Márquez. Ahí se sumó Elizabeth. La vamos a invitar. Invitamos, esperamos que se sume. Hola, Hola Eli, perdón, ¿cómo estás? porque estaba buscando los auriculares que no sabía. No pasa nada. ¿Cómo estás? Muy Muchas gracias bien, por la invitación. ¿Cómo andan? muy entusiasmado con este vivo porque es un tema bastante polémico, diría yo. Sí. Ahora, Bueno, ¿me escuchás? sí, te escucho bien. Ahora sí, ahora te escucho perfecto. Sí, es un Buenísimo. tema muy delicado, verdaderamente, sí. Hay que tener mucho Bueno, cuidado cómo se trata, porque podemos seguramente. tener problemas con la ley o con el Bueno, señor YouTube. vos debes saber bien porque sos abogada. Con el señor YouTube, que no te Mm. deja después, te coarta la libertad de prensa, de expresión, digamos, y no te deja publicar las ideas, que son importantes. Bueno, Así que bueno, bienvenido. estoy preparada, estoy preparada. Me gustaría, bueno, Elizabeth es abogada, especializada en ideología de género, pero me gustaría que vos cuentes cuál es tu experiencia con la ideología de género, cómo es tu trabajo y tu lucha, que sos pro vida, abogada pro vida, ¿no? Sí, yo soy abogada pro vida. eh, Siempre me preguntan, ¿siempre fuiste pro vida? Sí, siempre fui pro vida. Lo que pasa es que cuando uno es chico es pro vida, como yo digo, sin militancia, porque te crían de esa manera. O sea, toda mi vida yo fui pro vida. No hubo un acto en mi vida que fuera en contra de la defensa de la vida, nunca. Ya en mi vida profesional, nosotros, yo soy abogada, los abogados no hemos tenido, quizá, como en este momento, nunca la necesidad de salir a defender ni la vida ni la familia, los valores que son tradicionales en general, ¿no? Es la primera vez que estamos tan obligados a tomar las armas judiciales y jurídicas que tenemos para poder hacerlo, ¿no? Y hace 5 años yo empecé a trabajar en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina como asesora de un diputado pro vida, por supuesto. Y bueno, ahí es como que empecé un poquito más a hacer proyectos de ley, todos encarados hacia la defensa de la vida de los más vulnerables, porque
también ser provida no es nada más estar en contra del aborto, es mucho más. Es un tema, ya te diría, cultural y moral. Es estar en todas las etapas de ese niño por nacer hasta que muere y defender la dignidad humana. Ser provida es defender la dignidad humana en todas las etapas de la vida. Entonces, también los provida tenemos que defender a la niñez, a la adolescencia, a los ancianos cuando están denostados o los dejan en situación de vulnerabilidad. O sea, entonces, en realidad, por eso te digo, yo siempre fui provida. Lo que pasa es que ahora tenemos que defender concretamente la vida del niño por nacer. Y entonces, bueno, estando en el Congreso, hicimos proyectos muy lindos y me tocó estar en el debate del 2018 que hubo en Argentina con respecto a la posibilidad de que se reglamentara y que se legalice el aborto en Argentina. En ese momento yo organicé el debate aquí, o sea, estuve en el grupo, no lo organicé yo, sino que bueno, estuve en el grupo de la organización de todas las ONG Provida, digamos. ¿Me ven bien? Sí, ¿no? Un poquito. Sí, se ve. Estoy tratando de hacer cuadro, pero Sí, cuesta un poco, sí. Sí, quizás me tendría que poner un poquito más alta. Espera, a ver, espera. Ahí está, porque me gusta estar bien, ¿viste? Si no, ahora sí. Entonces, en el debate preparamos a todas las personas que iban a hablar en el recinto, que era muy importante, y ahí entré en contacto con un montón de ONGs, ministros de la Corte, que ya con mandatos cumplidos, bueno, en fin, una cantidad de gente súper, súper importante, y defensoras de la vida de toda la vida también. Y entonces, ¿qué pasa? Después de eso, ya mi militancia se fue incrementando, ¿no? Cuando salió el tema del debate, fue un golpe muy duro para mí. Siempre cuento que me llamó una amiga mía que es escribana y me dijo, Elizabeth, acaban de meter el proyecto de aborto, ¿qué le pasa? Y yo le digo, ¿en serio me estás diciendo que Elisa lo acaban de decir en la tele? Averiguá, averiguá. Y fue una conmoción muy grande, de verdad, porque uno es como que nunca espera que con todos los problemas que tiene Argentina, económicos, sociales, educativos, de salud, piensen en algo que es nada más destructivo, ¿no es cierto?, en vez de hacer algo positivo. Pero bueno, y después de ahí, actualmente he sido designada en la Secretaría de Lucha contra la Ideología de Género de un partido político, el Partido Demócrata Cristiano, y todo esto, bueno, por todo esto que te vengo contando, que venimos haciendo tareas hace ya bastante, y creo que desde ahí vamos a poder hacer algunas cosas. Hacemos mucho en realidad, pero no todas tienen resultados porque en los países que tienen la corrupción tan instaurada como Argentina, los poderes no es uno solo el corrupto, sino que tenés los tres poderes acompañando una línea corrupta. Entonces, el presidente tira un proyecto, los diputados miran para otro lado, levantan la mano, votan, y los jueces dictan las sentencias en igual sentido. O sea que cuando hablan de corporación judicial, yo digo, no, son los tres poderes acá, que están apuntando hacia las cosas que no son las que el pueblo precisa, ni mucho menos tiene que ver con los ideales argentinos, ni con la moral que Argentina siempre sostuvo. Pero bueno, hay que hacerlas igual, las denuncias las hacemos igual. Bueno, esto me trajo mucha experiencia de conocer gente, experiencia de escuchar un montón de conferencias, de aprender, de interiorizarme. Y aparte, bueno, yo soy abogada especialista en Derecho de Familia, hace más de 20 años, y eso también me acercó mucho a la problemática de la familiar, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, tenés acceso a muchos casos lamentablemente, de niños en situación de vulnerabilidad, de casos de abuso, de mujeres, de hombres, o sea, todo. El derecho de familia nace allí donde la familia está destruida, generalmente, y los abogados de familia a veces tenemos que tratar de que no se perjudiquen más los vínculos y que los niños, más que nada los niños, acá siempre el tema central en algún punto es tratar de no destruir el futuro de nuestros niños. Sí, has participado también en algunos programas de televisión en debates, ¿no? Sí, en algunos programas, sí. Ya en mi vida profesional,
Me tocó una causa que fue muy, muy mediática, muy terrible, que fue un caso de violencia intrafamiliar muy grave, de uno que fue cómico de Marcelo Tinelli, bueno, que era muy agresivo con su mujer y con sus hijos, muy terrible, muy terrible. Y bueno, y ahí, a partir de ahí, yo, todo ese conocimiento que tuve de los medios, porque esa vez fue terrible, estuve como 2 meses, 5 horas por día en la televisión, o sea, tuve como un doctorado en medios, pero porque tenía que defender a mi cliente también, porque la otra parte salía a decir bestialidades y se decían cosas horrendas de mi cliente y de sus hijos, ¿viste? Entonces sabía que lamentablemente cuando se instaura un tema, los abogados a veces no queremos, en general yo no quiero ir con los clientes a los medios, pero a veces se instala, porque la persona es famosa o algo, uno tiene que salir a defender a los clientes, no puedes dejar. Entonces a partir de ahí, que yo ya te digo, siempre tuve este mismo concepto, porque a mí en ese momento, eso tiene mucha vinculación con la causa, porque en ese momento yo tuve unos debates terribles en todos los canales, con todo lo que se te ocurra, que ellos querían todos decirme que era violencia de género lo que le pasaba a mi cliente. Y yo decía que no, era violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Primero que no creo en el concepto de violencia de género, básicamente. Pero él era agresivo con sus hijos también. Era agresivo con sus hijos, con su esposa. Había violencia cruzada en algunos casos. Bueno, me peleé con todo el mundo para sostener la inexistencia de la violencia de género. Y a partir de ahí me di cuenta, ya en ese momento hace unos 4 o 5 años, habrá sido 5, que ya se venía toda una ola feminista, que por ahí era una cosa muy básica. En ese momento era solamente con el tema de la violencia de género. No apuntaban mucho más que eso. Pero se fue recrudeciendo. Entonces, cuando empezó todo el tema del debate, pro vida y todos estos temas de feminismos y todo esto que estamos viendo, obviamente que viste cómo es los medios cuando vieron, cuando te conocen que estuviste, y aparte les di notas a todos hasta que me cansé. O sea, es como, yo fui gentil porque la verdad que los medios están laburando, los productores, es un mundo, viste, ahí adentro, pero hay que entender que están laburando también y que si un tema tiene mucha trascendencia, todos quieren tener ese tema. Entonces, bueno, a partir de ahí, ellos me empezaron a llamar cuando vieron que yo estaba en este tema de Provida, entonces empecé a ir a los debates, a atender verdes. No perdí ningún debate, te voy a contar. Esto, a ver, se pueden perder los debates o ganar, lo que no se puede es negar que la vida hay que defenderla, como sea, ganando, perdiendo. Es más, estuvimos en Intratables con un pastor evangelista, el pastor Valerini, y fue terrible, porque eran 17 contra nosotros dos, ¿viste? Y bueno, el conductor en un momento dijo, es que ustedes dicen cada cosa tan fuerte que la verdad que no decimos cosas fuertes, decimos la verdad, o sea, quieren matar a los pobres, quieren eliminar la pobreza de esta manera, no quieren, o sea, decíamos cosas terribles y todas las verdes nos querían comer crudo. Pero bueno, hay que decirlas las cosas, si uno tiene acceso a los medios, más hay que decirlo. Yo siempre digo, vayan, no hay que achicarse. Sí, podés cometer un error, podés olvidarte porque la adrenalina de la televisión te puede generar un... No hay ningún problema, es peor no ir y dejar que el espacio lo ocupe otro. Hay que ir, aunque uno a veces no está tan preparado en todos los temas, porque es imposible que uno esté preparado en todos los temas, pero es importante dar testimonio, siempre. Así que bueno, y ahora se viene esto yo creo, lo próximo que quizá me vas a ver incursionar es en este tema de ideología de género, ya en los planes del gobierno, clarita, actualizada, con leyes de género, presupuestos de 18.000 millones de pesos aplicables a políticas de género, que políticas de género es, o sea, que los chicos tengan claro, la gente, que la mujer es buena y que el hombre es malo. Básicamente es así, es el violador eres tú todo el tiempo, el patriarcado y bueno, la discriminación y todo esto, para meter bien ese concepto. Y el motivo por el que hoy estamos acá es que yo estoy observando dentro de la agenda que lo próximo que viene es esto, la pedofilia. No lo digo mucho para que no tengas que editar tanto tu video, pero es esto, es la pedofilia. Antes de entrar al tema Sí. en esta lucha pro vida, ¿has recibido ataques, amenazas, agravios? Un montón, pero no amenazas, agravios. Agravios sí, todos por privado, por supuesto. Más yo ni siquiera los pongo, porque no, o sea, lo hacen para que vos le pongas
hagan la captura y lo pongan, no lo pienso hacer. O sea, yo, mis redes, que no serán mucho, poco, lo que sea, se las doy a los celestes. No se las doy a las verdes ni a los agresivos, para nada. Es más, yo tuve problemas con gente importante que me bloquearon, porque, bueno, yo, viste, también me molestan mucho los falsos celestes, me molestan. Porque creo que, te vuelvo a repetir, el falso provida es ese que está en contra del aborto, pero el padre voló un pueblo en Córdoba, en una base militar, no sé, a ver, o sea, ¿entendés? O sea, políticos recorruptos, que hicieron cosas terribles, ya te imaginas de quién estoy hablando, de un expresidente argentino, patilludo, y, viste, ella decía, yo soy provida, soy provida. Le digo, sí, serás muy provida, pero tu padre se voló un pueblo entero en Córdoba. A ver, o sea, en ese momento, muy provida no parecía tu papá. Y se reenojó, me empezó a mandar cosas por privado, me empezó a hacer atacar por otros, viste, que te mandan, sí, porque tal cosa. Yo no les doy trascendencia, cero trascendencia. Y bueno, por supuesto, los debates, cuando debatís con alguna líder verde, yo te soy honesta, yo casi no las conozco. O sea, sé que hay un montón, pero si me preguntás un nombre, a mí me es totalmente intrascendente quiénes son. No, no es algo que, no las tengo marcadas, no me interesa, no las busco, no, no. Si yo veo un comentario y contesto, no me importa de quién viene. Si estoy a favor, o sea, puede venir de Zulema Menem o de quien sea, no me interesa. Pero parece que una vez me crucé con una que era medio tipo líder del movimiento verde, por supuesto que no le fue bien en el debate, y después me enteré que una amiga mía me contó que había habido una asamblea, no sé qué, y que le dijeron, pero te destruyó en el debate, o sea, se enojan, ¿viste? Y estaban organizando las redes para hacerme un scratch, no sé qué. Bueno, a ver, pero yo, que vengan de a una, de a dos o de a mil, porque esto no es una cuestión personal contra ellas, es una cuestión, yo nunca voy a estar en contra de las personas, yo jamás le diría a una feminista, sos una asesina, eso yo no estoy a favor, de eso yo no estoy a favor. Es más, aunque me dijeran yo me hice un aborto, yo jamás le diría a una persona, sos una asesina, jamás, porque creo que acá tenemos que ser muy, muy duros, con las ideas, y muy piadosos con las personas. No se puede ser con las personas jueces, porque nosotros no somos jueces de nadie. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros nos oponemos es a las políticas públicas pro muerte. Nos oponemos a la ideologización de la minoridad. Nos oponemos a que, por ejemplo, a la pedofilia, ¿entendés? Que habiliten este tema de la pedofilia en las leyes. O sea, nos oponemos a las ideas, a las leyes, pero jamás o sea, agrediría o agredo, no lo hago normalmente y siempre digo lo mismo. Con la gente no, chicos, porque, a ver, vos no conocés a nadie que se hizo un aborto. Yo conozco gente de aborto. Y por eso yo le tengo que decir asesina, ¿no? Yo trato al revés, de ayudarla, trato de entender lo que le pasó y trato de que no lo vuelva a hacer, de que no lo tome como algo fácil y natural, porque no puede ni fácil ni natural, que entienda y que sane su vida, porque en general todas tienen problemas, las que han hecho esto. Entonces, pero las ideas es el problema. El Estado no te puede imponer leyes que propicien la muerte de argentinos en manos de argentinos. No se puede. Claro, esa es la lucha contra las ideas y la imposición. Exacto. Ya entrando en el tema de la pedofilia, que es el tema que vamos a hablar hoy, y después vamos a ver qué relación hay con la ideología de género, esta atracción sexual hacia niños, quizás parece para algunos algo muy lejano, pero yo en lo personal me parece que es algo que se viene como una ola más, ¿no? Y de hecho ya hay movimientos en distintas partes del mundo que buscan cómo aprobarlo o naturalizarlo, porque esa es la idea, ¿no? Como que van sembrando esa naturalización de las ideas de diferentes formas. ¿Cómo lo ves vos hoy en nuestro país, a pesar que todavía es considerado como algo aberrante? Aberrante, sí. Por ahora. Mira, siempre me gusta contextualizar estos temas, porque si no parece que uno está hablando de algo que salió de un repollo, de la nada, o sea, de la nada estamos hablando de esto, no, de la nada no estamos hablando de esto. Mira, no sé si conoces las teorías de las ventanas de Overton, son muy interesantes. Teorías de las ventanas de Overton
estuvo en el centro McKinley, es un profesor universitario muy importante, y él hablaba justamente de las formas en que la política, o la gente que está en el poder, la política, o un grupo determinado, hacen para imponer determinadas ideas que son consideradas aberrantes. ¿Cómo funciona este sistema para Overton? Dice que se van como haciendo pasos, a través de los cuales esos pasos se van cumpliendo, entonces vos vas a lograr que en un momento determinado se llegue a legislar la aberración que tiempo atrás era impensable. Con el aborto, yo estoy escribiendo un libro, con el aborto, justamente yo apliqué aborto, Ventanas de Overton aplicado a aborto. Con el aborto cumplieron con cada una de estas etapas, que los invito a que lo busquen en Joseph Overton, porque es espectacular la teoría y es muy sencilla para su comprensión, o sea, no tenés que ser nada filósofo ni nada para entender, él era muy profundo, pero está muy bien las explicaciones, quedan muy prácticos. Entonces, ¿qué pasa? En base a esta teoría es que yo me tomé como el ejercicio intelectual de empezar a aplicarlo a distintos temas. Empecé con el tema del aborto, lo apliqué, lo escribí en mi libro. También estuve mirando cómo se aplicaría este tema a la pedofilia. Y ahí es donde me agarro la cabeza, porque me doy cuenta que se están cumpliendo las etapas exactas para que en el futuro no muy lejano lleguemos a una legalización. ¿Por qué? Vos fíjate. Overton decía, por ejemplo, que en una primera etapa tenés el concepto aberrante, en este caso el concepto de pedofilia aberrante, ahora te lo voy a aplicar, si puedo, a pedofilia aberrante, y necesitas, ¿qué hacer? Para que se empiece a hablar del tema. Un grupo, generalmente radical, que empiece con hablar del tema, simplemente. Entonces, ¿qué pasa? Vos imagínate, si surgiera un grupo ahora de pedófilos que dijera, somos pedófilos, todos los medios irían arriba de ellos. Si hubiera una confesión de que estamos enfermos, somos pedófilos, todo el mundo iría sobre el tema. Entonces, esto ya hace algo que quizá no nos damos cuenta, pero es que un tema que no se hablaba se empieza a hablar. O sea, algo que estaba callado, de golpe, negativamente, toda la gente se opone, todo bárbaro, entonces la sociedad responde como tiene que responder. Pero estamos hablando de pedofilia, cuando hasta hace un rato el tema no existía, que es un poco lo que nos pasó con el aborto. Hasta cierto momento no existía el tema, en el 2018 estamos todos hablando de pedofilia, de aborto. De ideología de género, no estábamos hablando, ahora estamos todos los días hablando de ideología de género. Quiere decir que acá está funcionando esto de, bueno, vamos a empezar a hablar del tema. Esta era la primera etapa. Y te quiero aclarar esto, que esta es cómo se van vinculando los temas. Porque fíjate, uno de los requisitos que dice Overton es que tiene que haber este grupo radical que o defiende o dicen que son pedófilos, o bueno, en el caso de las aborteras eran nosotros, yo, ¿viste? ¿Te acordás del movimiento que Me Too? Que era, perdón, esas eran las que habían sido abusadas, que habían hecho abortos. Había un grupo que decían que ellas todas habían hecho abortos. Y salían a los medios, fue en Europa, me parece. Bueno, entonces primero surgen estos grupos. Ahora, ¿cuál es el grupo radical de la pedofilia? Porque esto es muy importante que nos demos cuenta. Porque hay que buscar quién es el grupo que está funcionando para romper y empezar a hablar del tema. Son las feministas. Esto que llaman feministas. Porque vos fíjate que las feministas tienen como una agenda propia, ¿no? Donde en una primera etapa ellas querían establecer digamos, el patriarcado, querían dejar claro que la sociedad es patriarcal y que la mujer es víctima y que el hombre, por el solo hecho de ser hombre, es un violador. Esa fue la primera etapa del feminismo que vivimos. La segunda etapa eran los derechos de la mujer, que ahí vino el aborto, pero es el mismo grupo radical, siguen siendo las mismas feministas, las que van recorriendo el camino. Y ahora, este mismo grupo feminista es el mismo grupo que va a operar como grupo radical de la pedofilia. ¿Por qué? Porque ellas vienen en el sentido de mi derecho, yo hago lo que quiero, mi libertad. Entonces, el paso siguiente, ¿cuál es? Dentro de ese derecho y de esa libertad, cada uno puede elegir tener relaciones con quien quiere. No sé si soy clara. Si bien la pedofilia es algo aplicado al hombre, ¿no es cierto? Se aplica al hombre. Entonces, ¿qué pasa? Pero ellas son ese grupo radical que van
a empezar a abrir la ventana, esa ventana que dice, Overton dice, habla como de abrir, que es el sentido más gráfico de abrir las cabezas, abrir los ojos para que la gente empiece a hablar de estos temas. Entonces, ¿qué pasa? Después, esto se va ampliando, todo, dice también Overton, que esto va llegando, va empezando a tener trascendencia, y entonces dice que vas a empezar a ver otros grupos, por ejemplo, científicos, hablando de grupos de pedófilos, ¿no? Como pasó con el aborto, que era en tal lugar, abortaron, y los científicos que hablaban de que el feto no es un ser humano, y todo, bueno, toda la cantidad de médicos aborteros que empezaron a hablar. Bueno, acá también, y aparte, por supuesto, la prensa cumple un rol fundamental, porque se pone todo el aparato mediático, a favor de la instauración de este tema. Por supuesto, muchos, la mayoría ensobrados, ¿no? La mayoría porque hay mucho dinero atrás de todo esto. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega este momento, ¿no? De la instauración del tema, todos los medios hablando, todo. Entonces yo me pongo a observar qué está pasando en Argentina, y ahí es donde a mí, digamos, ya te digo, por este ejercicio que hago de las ventanas de Overton, porque es increíble como las teorías que son buenas, después tengo muchas críticas con Overton que hacerte, pero no viene al caso, no es objeto de esta charla, pero cuando vos empezás a ver que las etapas se fueron cumpliendo, que tenés el grupo radical, que tenés el grupo radical haciendo cositas y manifestaciones, pero en este momento se está incrementando el tema, está peor, ¿por qué? Por ejemplo, acá lo tengo anotado la fecha porque no me gusta decir cosas que no son porque después tenemos problemas. Así que me anoto las fechas. Tuvimos un tuit del Congreso, del Senado de la Nación, de fecha 7 de julio del 2019, fíjate vos, donde estaban haciendo un reportaje a un psicólogo. Y el psicólogo no se le ocurre decir que hay pedófilos con conciencia moral. Así lo tiró así en la radio. Yo me acuerdo perfectamente ese día porque inundó todas las redes esa declaración del Congreso de la Nación Argentina, del Senado, diciendo el pedófilo es un tipo con conciencia moral. No todos los pedófilos son malos, las cosas. Entonces, obviamente, a los 2 días tuvieron que retirarlo. Igual las capturas las tenemos, o sea, todos nos quedamos con esa captura, yo la tengo, la puedo compartir cuando vos quieras con ustedes. O sea, esto no es mentira, esto fue así. Después tenés, por ejemplo, el esposo de, en este caso, la actual directora del INADI. El INADI es el centro, vos sabés lo que es, el Instituto para Prevención de la Xenofobia, bueno. Victoria Donda es. Él escribe un poema que se llama Incesto Sentido. Está dedicado así. No te queda otra más que hacer así con la cabeza, porque escribe este poema donde habla de roces con su hija, que la ve durmiendo en shortcito, que terrible. Él después dijo que era un poema, ¿viste? Porque ¿qué pasa? Otra de las cosas que dice Overton, todo esto se basa en la libertad, en los derechos, en el deseo. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Te sale otro, yo te estoy dando ejemplos que esto es todo absolutamente verificable, cualquiera que ponga incesto sentido va a salir, lo del Senado no quedó el tuit, pero vas a ver todos los medios como lo tomaron, todos los medios de comunicación. Después tenés el caso de, no me quiero olvidar, porque anoté para decirte algunos ejemplos lindos, el tema de, sí, ya me acordé, Ernesto Tenenbaum. Ernesto Tenenbaum es un periodista que tiene muchísima audiencia. Y estando en vivo, en el canal de radio, dice que hablaban de que habían apresado a una persona que tenía pornografía infantil. Y el tipo agarra y dice, ¿qué tiene de malo la pornografía? Así. Tanto o más, lo único que me gratificó es que los 4 compañeros que estaban con él le dijeron, cállate la boca. Cállate, pero ¿cómo? Para que haya pornografía, tiene que haber un pedófilo que está abusando de un niño. O sea, ¿cómo que tiene de malo? No hay pornografía infantil sin niños abusados. O sea, no, pero es una fantasía. No, ¿qué fantasía? O sea, le encontraron consumiendo pornografía infantil. Tenía pornografía infantil. Bueno.
Entonces, ¿qué pasa? Todos estos temas, por supuesto, están todos vinculados, ¿viste? Lo del periodista fue terrible, terrible, porque lo escuchó un montón de gente. Entonces, ¿qué significa? Vos te metés en Twitter, pones MAP, movimiento pedófilo, está lleno, lleno de perfiles, de tweets, y no perfiles así nomás. Estamos hablando de perfiles que tienen en sus portadas niños menores, chiquititos, de 7, de 8, de 9, de 10 años, desnudos, con erecciones. No es mentira lo que estoy diciendo. Esto, o nosotros ya hicimos las denuncias, gravísimo. O sea, una violación absoluta a las reglas, primero a las reglas de Twitter básicas, pero parece que Twitter no lo ve. Hemos logrado dar de baja un montón de cuentas, por suerte, y bueno, ahora las estamos canalizando a través de la fiscalía para que ellos puedan ir si hacen seguimiento, porque ¿qué pasa? Si vos le das la cuenta le das baja la cuenta, el fiscal no puede hacer el seguimiento. En cambio, a través de ellos ven los usuarios, bien que entra, y empiezan a buscar a ver si pueden desbaratar la banda, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Entre el grupo feminista que están con mis derechos, mi cuerpo y todo esto, estos medios de comunicación que ya empezaron a expresarse en términos de, bueno, cada uno tiene sus deseos. Y dentro de poco, que en esto es importante saber que dentro de poco van a aparecer los psiquiatras diciendo, se puede curar, la pedofilia se cura, la pedofilia no se cura, es incurable la pedofilia. Se pueden atemperar algunos efectos mediante el uso de unas medicaciones, que no te puedo decir los nombres, son dificilísimos, que son como especies de castraciones químicas que atemperan los efectos y reducen el deseo sexual hacia los niños. Pero el pedófilo es una persona amoral, que ya tiene un vicio, una deformación en su personalidad profunda, ¿no? Que no se puede, no es curable. Entonces, cualquiera que sostenga que la pedofilia es curable, lo único que está haciendo es propiciando la pedofilia. ¿Sí? Porque significa que está propiciando que haya un pedófilo suelto. O sea, el pedófilo tiene que estar o preso o en un psiquiátrico abajo de 10.000 llaves. No puede estar suelto. Porque tiene una predisposición natural a el deseo sexual. En general, a mí me gusta mucho seguirlo a Santiago Cedrés, que es un uruguayo, que él dirigió la Sociedad Argentina de Uruguaya de Sexología. Búsquenlo si pueden. Santiago Cedrés, con C se llama. Es re claro, sabe un montón del tema, y él es clarísimo. Te dice, es una deformación de la personalidad que no se puede modificar, y cualquier pedófilo, y él lo identifica como, que a mí me gusta mucho la identificación que hace. Primero, que no es para personas mayores de edad, es para mayores de 16. Vos fíjate, él dice que ya una persona de 16 años para arriba, que tiene para hombres, él lo identifica con el hombre y es correcto, y que tenga deseos sexuales hacia personas con 5 años de diferencia, o sea, sería de 11 años para abajo, eso ya se puede considerar un pedófilo. Entonces, él dice que cuando el pedófilo se acerca al médico, lo primero es la prevención del delito. Vos fíjate qué importante que un psiquiatra, cuando recibe un caso, su concepto sea prevenir el delito, y no vemos como sí, también le van a hacer un tratamiento para que lo inhiban, pero él, lo primero es prevenir el delito. ¿Qué significa? Que es algo que no se cura. A mí me encanta Santiago Cedrés, lo vuelvo a repetir para que lo tengan claro. Exactamente, hoy lo están escribiendo, Santiago Cedrés. La verdad que sabe muchísimo del tema, del ámbito médico, ¿no? Psiquiátrico y psicológico. Y bueno, nosotros tenemos que aprender de esa gente que son tan jugados, porque, te vuelvo a decir, que un médico diga, el pedófilo que viene, lo primero que tenemos que hacer es evitar el contacto con los niños, evitar el delito. Eso ya te habla de la dimensión que le está, obvio, le han dicho de todo, ¿te imaginas al pobre tipo? Lo tienen loco, le dicen de todo, porque bueno, hay corrientes que intentan decir que sí, que es curable, ¿no?
que bueno, que con medicación y eso tiene que no es curable. Se pueden inhibir algunos efectos, se puede lograr abstinencia en el consumo de pornografía y pedofilia, pero que no es curable. O sea, él dice, vos le retirás la medicación y vuelven los efectos, vuelve todo de vuelta. Vuelven a actuar y vuelven a tener el deseo, como que no tienen solución. Sí, gracias a Dios por esos profesionales. Ponen acá, sí, muy jugado, porque la verdad que le han dicho de todo, pobre hombre. Sí, también vi un caso de un periodista de C5N que hablando de abusos dijo si hay consentimiento por parte del niño no hay abuso. Ese también es un caso que fue... Un montón de casos. Lamentablemente hay cada vez más casos. Como yo dije, no me sorprendería que próximamente veamos alguna actriz verde, ¿no?, del movimiento verde, diciendo, bueno, o a Sofía Gala, ponele, la hija de una famosa así, chiquilina, diciendo, mi primer novio tenía 60 y yo tenía 14. No me sorprendería para nada, porque esto es lo que va a empezar a pasar, ¿viste? Sí, ya lo hizo. Así que tenemos que estar muy atentos, claro, ya lo hizo, no tan jovencita, pero dijo que andaba por ahí algo, no me acuerdo bien la edad que dijo, pero era una relación casi pedófila la que había descrito, sí. Sí. Sí, esa búsqueda de naturalizarla, digamos. Incluso como yo había dicho en el video de promoción de este vivo, lo buscan poner como el término de transedad. O sea, le sacan la connotación negativa que tiene la palabra pedofilia y le buscan dar un nombre más adornado, por decirlo así. Claro. En realidad, para hablar de pedofilia tenemos que hablar de las parafilias, ¿no es cierto? Las parafilias que son esas alteraciones, ¿viste? Del funcionamiento sexual en general, no sé, el voyeurismo, el infantilismo, la zoofilia. Ahora tenés un montón, tenés la ciberzoofilia, tenés una cantidad de deformaciones. Pero ¿qué pasa? Estos casos en general, cuando llegan a un tratamiento o hay una denuncia, cuando son descubiertos. Mirá vos, en general no es que la persona que tiene una deformación va y se acerca a un médico, sino que en general o lo descubrió la esposa o lo descubrió alguien, entonces, bueno, están obligados a acercarse a un tratamiento, bueno. Y en general las parafilias se definen como, o mismo la necrofilia, que son como las personas que tienen deseos hacia personas que no están completas, ¿entendés? Porque o quieren o personas muertas o animales, o sea, no, sino una persona identificada como un igual en el sentido de un ser humano en su absolutez completa, ¿entendés? Y entonces algunos lo tratan de meter ahí, como una parafilia, que por supuesto no lo es. Y después otros lo tratan de poner, como vos dijiste, en la transedad. ¿Por qué? Porque la ideología de género, por eso la fuerte vinculación con la ideología de género, este tema, que tiene que ver con que tratan de, a través de viste como le dicen que se desconfigura la personalidad, que hay que hacer todo ese proceso de deconstrucción. Entonces, a través de eso, yo siempre aclaro, deconstruir es desconfigurar. O sea, configurar es algo que es natural, que viene de tu genética, como hombre, como mujer, o sea, uno viene ya con una configuración genética, viene ya de una manera, que se llama, ontológicamente es la esencia del ser humano, uno viene con ese gen. Ahora ellos hablan de, desconfigurarlo, entonces que vos ya no seas hombre, que vos puedas hacer lo que vos quieras, que vos no seas mujer, que seas lo que quieras. Entonces, en este contexto también vos podés pasar de ser una persona de 45 años a ser un pibe de 8. ¿Me entendés? O sea, ¿por qué la deconstrucción lleva de la mano esta posibilidad? Obviamente que la ideología de género trae estas aberraciones. Y en realidad las busca. No solo que las trae porque es una consecuencia, sino que las están buscando. Quieren que esto se imponga. El fin último de todo esto yo no lo llego a entender. En definitiva, por ahora veo mucho dinero,
Veo muchas personas perversas que quieren imponer sus ideas y sus accionarios propios, su propia perversión. Pero si me preguntás cómo puede ser que haya tanta gente que avala la ideología de género, yo no lo entiendo. No lo logro. Tampoco me interesa mucho. Tengo que ir para adelante y pelear contra eso y listo. Pero, ¿qué es lo que realmente los moviliza? No lo entiendo. Sí, de hecho ya hay varios casos en el mundo de personas adultas que se autoperciben como menores y justifican los actos pedófilos de esa forma. Bueno, Eh, fíjate, ¿lo conoces a Pablo Muñoz y Turrieta? Sí, lo conoces, mi amigo Pablito. Mira, Pablo siempre cuenta un caso de Canadá, donde un señor hizo un juicio, fue a la justicia y contó que él se sentía una nena de 4 años. Estamos hablando de un señor, más de 30 años, 40, 50 años, no me acuerdo la edad. Y la justicia le ordenó a una escuela abrir una sala de jardín de infantes, ponerle una profesora, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando quisieron meterlo en una escuela, todos los padres dijeron, está cargando, va a estar con los chicos de 4 años. No, tuvieron que armarle al señor una salita para que él vaya vestido con sus colitas y su pollera, ¿no? Entonces, son cosas muy graves. En Canadá están mucho peor que nosotros. Y bueno, igual que nosotros pudimos decirle no al aborto, ¿no? En el 2018. Igual, no sé cuál será el futuro de eso, pero creo que le vamos a decir no a la ideología de género también. Tenemos grandes planes. sí, yo personalmente como cristiano pienso, como habla la Biblia, que la maldad va a ir en aumento, va a llegar un momento, no sabemos cuándo, que estas cosas se van a aprobar, pero eso no nos quita la idea de luchar contra eso y que no nos impongan eso a nuestra familia o si tenemos hijos, que los eduquen con esas ideologías, ¿no? Sino defender nuestros 100%. principios, ¿no? Tal cual. Más que nada, creo que tener claro que esto es una batalla cultural y moral. Yo le agrego moral. Y que tenemos que ser fuertes porque las batallas morales y culturales son las peores, porque no es que estamos peleando en un juicio por dinero o lo que sea, estamos peleando por algo que tiene que ver con los sentimientos, con la esencia misma del ser humano. Y bueno, tenemos que ser fuertes, ¿viste? Hay que ser fuertes, van a venir más cosas. Ahí recién alguien preguntó cuáles cree que serían las siguientes etapas en esta agenda, ¿no? O sea, la agenda marxo-feminista, o como yo le digo, bolchevique, esta agenda zurda, sin dudas que tiene muchos más planes, muchos más planes. Mira, también está el tema de la vacunación compulsiva, que ya lo metieron acá en Argentina, nadie dijo nada. Ya está, esa agenda ya está. También estamos actuando respecto de eso. Y después viene toda la parte de la eutanasia. La eutanasia forma parte de esto. Y bueno, o sea, todas cosas que verdaderamente no las podemos aceptar. Y bueno, que vamos a tener que luchar, no hay dudas, en cada una de estas cosas. Por eso te digo que la eutanasia es la defensa también del vulnerable, del enfermo o del anciano, ¿no es cierto? Entonces, también los pro vida tenemos que estar en contra de eso. Capaz que no es muy claro para algunos. Bueno, para ninguno de nosotros era muy claro lo que era la pedofilia, lo que era la ideología de género. Estamos todos aprendiendo en base a lo que vamos viendo, ¿no? Pero es importante que nos capacitemos. Por eso celebro estas charlas que haces, que son maravillosas, donde la verdad que sos muy jugado en tocar un montón de temas y te felicito por la altura con la que los tocas. Me encanta, la verdad que te felicito porque esto es lo que queda. Esta gente que está mirando y que sabe después va a haber 1000 o 2000 reproducciones, eso es lo que realmente va a ser nuestro último bastión. La gente diciendo no a esto, defendiendo a nuestros hijos, eso sí. Muchas gracias y gracias a vos también por la lucha que estás dando. Una pregunta en cuanto a la legislación que hoy tenemos vigente. Sí. ¿Qué barreras ves que nos ayudan o que tenemos a favor? Porque lo primero que se va a buscar es modificar la legislación
para avanzar, como pasa con el aborto y como pasa con otras leyes de ideología de género. Hoy en día tenemos ciertas barreras legales para que no se avance, por ejemplo, con la pedofilia. Sí, claro, hoy tenemos en el Código Penal, por supuesto, los artículos de abuso sexual agravado, cuando son menores de 13 años, está condenado. Pero mira, yo te voy a decir la verdad de lo que pienso. La justicia argentina no funciona. No funciona, de hecho estamos sin justicia desde el 13 de marzo, la justicia nacional no funciona. Y creo que esas barreras legales, al igual que nos pasó con el fallo FAL, que teniendo todas las barreras legales para que no se dicte, lo dictaron igual, y a pesar de ser inconstitucional, ayer decretaron el protocolo, legalizaron el protocolo ILE en la ciudad de Buenos Aires, de interrupción legal del embarazo, cuando es todo inconstitucional. O sea que si nos confiamos en las barreras legales, estamos sonados, estamos en el horno, absolutamente. No, acá nosotros tenemos que basarnos, por supuesto, las acciones legales, como te dije, yo denuncié, de hecho, al ministro de Educación por corrupción de menores el año pasado, por todos los libritos de la Ley de Educación Sexual Integral, DESI, donde había de todo, la verdad, desde voyeurismo, a los chicos, hablemos de masturbación, a los chicos de jardín de infantes, una cosa aberrante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué pasó con eso? No, nada. El fiscal siquiera consideró que había delito cuando le presentamos cuatro pericias, no una, cuatro, diciendo la nocividad de esos libros, la nocividad y digamos, la incitación a la corrupción de los menores que había a través de todo ese material. Nada. Por eso te digo, igual hay que hacerlo. A mí cuando me preguntan, me dicen, no, pero busquemos una forma de ser efectivo. No hay forma de ser efectivo, porque acá tenés un poder judicial que es conteste al poder político. No vas a encontrar eso, pero igual la tenés que hacer. ¿Entendés? Vamos a hacer proyectos de ley, tenemos muchas cosas para hacer. Todo proyectado, pero no puedes confiar en eso. Tenemos que confiar ahora en la gente, en que salgamos a las calles, en que quejémonos cuando hay que quejarse, ir a las escuelas, presentar los informes, o sea, moverse. Cada uno tiene que hacer su pequeño aporte. Yo en la escuela de mi hijo logré suspender la ESI durante 2 años más o menos, con los lineamientos que le querían dar. Logré varias reuniones. Debo decir que fueron muy bien receptados todas mis críticas y me encontré con docentes que se quedaron, o sea, no podían creer lo que yo les estaba diciendo. Y sabés que cambiaron muchísimo. De a partir de ahí es como que ya es otra la enseñanza. Ya no hablan de aborto, no hablan de aborto en la escuela, que es una escuela pública muy importante, que es la escuela pública. No hablan de aborto, obviamente que hablan de diversidad y todo eso es como que es, hasta que eso no se saque de la ley, van a seguir porque están los lineamientos curriculares. Pero ya no hablan de aborto, los temas muy cuidados, hablan de prevención del embarazo. ¿Viste cuando te das cuenta que hubo un replanteo en la escuela de lo que era lo que era la ESI? Absolutamente, lo cual yo me siento muy agradecida porque me dieron el lugar de expresarme. Pero no porque yo soy abogada, porque me conocen, no. Tampoco es que tuvieron miedo de que yo salga a hacer lío, no fue por eso. Porque a veces dicen, no, ahí estaban los medios, viste, no sé qué. No lo hicieron por eso, lo hicieron porque en el fondo yo creo que hay mucha gente decente haciendo cosas que no se dan cuenta la gravedad de lo que están haciendo. Muchos docentes no se dan cuenta la aberración de algunos contenidos que ellos mismos están impartiendo. Entonces yo me tomé el trabajo de mandar los informes, de hablar con la rectora, hablar con los profesores. Tuve una excelente recepción y los lineamientos fueron más a lo que nosotros consideramos razonable. O sea, el embarazo no deseado, la transmisión de enfermedades, pero no, a ver, el sexo anal, a ver, o sea, no tiene sentido. No, la verdad que estoy en ese aspecto contenta, pero es algo que lo puede hacer cualquiera. Cualquiera puede aportar esto y va a lograr, sin dudas, una recepción favorable y va a lograr una modificación, aunque sea pequeña, pero todos esos granitos de arena van haciendo una sociedad más justa, ¿no es cierto? Sí. Veo también que buscan como quitar
la patria potestad de los padres sobre los hijos, ¿no? Eh, donde, no sé, supongamos en el hipotético caso que se apruebe el aborto en el futuro y tener Sí, una hija de, no sé, 13 años que quede embarazada, y hay quien decide, o sea, el padre, la hija, pero se busca esa libertad para tomar decisiones, que ellos tomen decisiones sin tener esa madurez de tomar ese tipo de decisiones y abrirle una ventana o la puerta a un montón de cosas que no están claro, preparados, como hablabas de la ESI. Sí, una es locura. totalmente terrible. Pero bueno, es una lucha que hay que darla, como decís vos, y no cansarse de hablar la verdad. ¿Sí? No, con respeto, yo siempre le digo a los padres, le están dando ESI. Tuve un caso de la querida Lisette Faber, que la tenés que conocer, es una artista que hizo el homenaje al niño por nacer y le bajaron el mural de un hospital, porque era un homenaje, un mural enorme, divino, y se lo tapearon las verdes, le hicieron presión, porque en una maternidad había un homenaje al niño por nacer, vos fíjate la estupidez, ¿no? En una maternidad encima. Bueno, la cuestión que cuando ella le pasa eso, al tiempo me dice, no sabes, le están dando ESI a mi hijo. Me empieza a contar los contenidos. Y yo le mandé un informe, el famoso informe Baigorria, que te lo voy a mandar un día porque no tiene desperdicio el informe Baigorria. Y sabes que tuvo bastante buena recepción, me contó. Pasa que hay que ir con mucho respeto, no hay que ir con los tapones de punta, no hay que ir peleando, hay que ir, a ver, aportando. Mira, yo te quiero aportar esto, quiero que leas este informe, quiero que comentemos. Yo nunca fui peleando, si bien tengo mi carácter, pero en el ámbito escolar hay que entender que uno no va ni como abogado ni como militante, uno tiene que ir como padre al colegio a hablar. Y siempre digo este concepto de ir a hablar con el corazón, porque no hay nadie que se pueda resistir ante un padre preocupado y dolido por la situación de su hijo, porque hay muchos padres que sufren muchísimo. El mío ya es más grande, tiene 14 años, pero los que son chiquititos, que les vienen con cosas terribles, no saben cómo manejarlo, porque el chiquito no tiene las defensas. ¿Sabes qué? Esto quiero contar lo que me gusta contar este ejemplo. Eh, Uno de los problemas más graves que tiene la ley de educación sexual integral en Argentina, esos cuadernillos, es que logran eliminar dos de las barreras o frenos que tienen los niños, normalmente que se desarrollan durante la niñez, que son la vergüenza y el asco. O sea, el niño naturalmente desarrolla algo que se llama vergüenza y asco, que son como unas barreras. Entonces, la ESI, ¿qué hace? Vos todo el tiempo vas a leer en los cuadernillos de ESI, perdiendo la vergüenza, perdiendo la vergüenza. No tengas vergüenza, expresate. Todo el tiempo es perdamos la vergüenza. ¿Y esto qué pasa? Cuando el niño pierde la vergüenza y el asco, después el niño no expresa síntomas de abuso. Vos fíjate. A mí me lo explicó muy bien una psiquiatra, una psicóloga psiquiatra, Ana Manukian, también una genia, y me explicaba que hablar, por ejemplo, de masturbación con los niños chiquititos, yo siempre cuento este ejemplo, a veces los que me siguen deben decir, siempre cuenta el mismo ejemplo. Pero ¿sabes qué pasa? Primero el público se renueva, como dice alguna blonda acá anciana, pero está bueno. ¿Sabes por qué? Porque los ejemplos, para los que, o sea, yo soy abogada, pero como esto era una cosa de psicólogos, digo, pero explícame mejor, le digo, porque yo entiendo que hablar de masturbación con un nene de 4 años está mal, lo tengo internalizado en mi ser y moralmente yo lo entiendo, pero no lo puedo explicar porque yo necesito, ¿entendés? Un fundamento técnico. ¿Para qué? Para poder rebatir ese librito, ¿entendés? Que dice, hablemos de masturbación. Porque si no parece, no, pero está mal. ¿Por qué está mal? No sé. No, tenés que buscar una razón. Entonces yo, si vos me permitís, en un minuto me voy a explicar por qué. Con este ejemplo tan sencillo que me lo dio la doctora Ana Manukian. Me dijo, mira, Elizabeth, si vos hablar de masturbación con un niño de 4 años, 3 años, es como hablar de bombas atómicas con un niño de 3 4 años. ¿Qué pasa? Si vos le decís a un nene de 3 años,
esto es una bomba atómica y vos cuando tocas este botón, se rompe, eliminás toda la ciudad. Entonces, el niño a la noche se va a quedar pensando en la bomba atómica. Y sus preguntas van a ser las siguientes. ¿Qué va a pasar con la abuela? ¿La abuela también sale volando? La muñeca Barbie que me compré la semana pasada, ¿la puedo llevar cuando salga todo volando? Mami, escúchame, ¿y los caramelitos que me regaló la maestra, me los puedo llevar? O sea, el niño, su cabecita, no está preparada para entender el concepto de bomba atómica y se queda tratando de resolver su vida, que es pequeña, porque tiene 4 años, su pequeña vida, pero, importante, pero pequeña en experiencia. Entonces, busca resolver qué pasa con la abuela, qué pasa con los juguetes, qué pasa con los caramelitos, ¿me entiendes? O sea, algo de la cotidianeidad. Entonces, y dice que un niño, si vos le hablas de esto, va a estar semanas tratando de entender qué es la bomba atómica, semanas tratando de resolver su cotidianeidad. Si vos le hablas a un niño de masturbación, algo que no vivió, que no lo conoce y que no está en la edad de conocerlo, el niño va a empezar a querer experimentarlo, va a empezar a querer entenderlo, mamá lo hace, papá lo hace, va a empezar, o sea, su cabeza se mete en un laberinto psicológico del que no lo sacás más. O sea, si vos a un niño le hablas de cosas que no está preparado, el niño empieza a divagar en ese mundo. ¿Por qué? Porque como todo, es como todo. Cuando éramos chicos, cuando nos decían, no mires la película de terror, porque la película de terror, después soñás a la noche, ¿vos qué quieres hacer? Ir a mirar la película de terror. Es normal. Los niños son inquietos, los niños quieren saber, o sea, forma parte de la esencia de ser niño la curiosidad, ¿no es cierto? Entonces, a mí me pareció, no sé a vos, pero me pareció tan claro el ejemplo. Me pareció que esto hay que decirlo una y mil veces. O sea, cuando vos hablás de masturbación con los niños chiquitos en una escuela, lo único que estás haciendo es haciendo que el pibe pierda la razón psicológicamente hablando, ¿no? Se pierda psicológicamente, y encima estás propiciando que pierda el asco y que pierda la vergüenza y sea carne de un pedófilo. Esto es así. ¿Entendés? Entonces, es muy fuerte lo que estamos diciendo, pero no deja de ser cierto. Sí, muy, muy bueno el ejemplo. Muy Ya bueno. no nos queda casi tiempo, Ah, qué pero lástima. quería agradecerte, fue muy, incluso educativa la entrevista, y Yo como trato de ser educativa para que todos puedan nos comprender, sirve, porque si nos ponemos muy finitos, claro. ¿no? Sirve un montón para que la gente entienda también. Y como pusieron en un comentario ahí, necesitamos más abogadas como vos, ¿no? Que se atrevan y que Bueno, estén firmes. gracias. Así. Yo soy una Muchas gracias. simple abogada, ¿eh? Simple, pero del llano. Lo que me está pasando, bueno, es que me juego por esta causa, pero no te creas que soy una, no, o sea, nada. Hay un montón de abogados como yo y que seguramente mejores que yo y todos podríamos hacer un frente común fuerte, Claro, cada uno dar la batalla de su parte, aunque sea pequeño, ¿no? sin duda. ¿Mm? Bueno, ha sido muy Así que bueno, gratificante. Muchas gracias. gracias. Y A bueno, vos, en otro momento podemos hablar de un tema relacionado a la ideología de género. por supuesto, También va a ser súper interesante. Bueno, obvio. muchas gracias a Muchas todos gracias a también. vos y a todos los que nos estuvieron mirando. Gracias, ¿eh? Divulguen esta página que es espectacular, por favor. Bueno, y ¿Eh? síganla también a la doctora que sube cosas muy interesantes. Trato. Gracias. Bueno, un abrazo grande para todos, que Dios les bendiga. Bendiciones para todos.